Entonces estamos grabando este videito de formas indeterminadas y reglas del L'Hospital. En cálculo 1 vimos que las formas indeterminadas, 0 entre 0, infinito entre infinito, usted las resolvía de manera usando las técnicas algebraicas de factorización, en este caso, donde se factoriza el numerador, se cancelan los factores que son comunes, queda 2x menos 1, mirenlo ahí, 2x menos 1, y luego se sustituye el menos 1, menos 1 menos 1, queda menos 2, y menos 2 por 2 da negativo 4. También cuando la forma indeterminada era infinito entre infinito, se dividía entre las variables de mayor exponente. Entonces ahí, si el límite tendía al infinito, la técnica era dividir entre las variables de mayor exponente. La variable de mayor exponente aquí era la x al cuadrado. Entonces se divide entre x al cuadrado, cada término. Se cancela x cuadrado con x cuadrado, queda simplemente 3. Aquí no se puede cancelar, se escribe igual. Y aquí en el denominador se cancela las x al cuadrado y queda simplemente 2. Más 1 entre x al cuadrado. Luego se hace la sustitución por infinito. 3 menos 1 entre infinito al cuadrado, más 2 entre 1 entre infinito al cuadrado. Un número entre infinito tiende a 0. Es como que usted tenga ahí una galletica para 1.000.000 de gente. Imagínense a cuánto le va a tocar a cada uno. Eso tiende a 0. Otra forma, de otro ejercicio, por ejemplo aquí se factorizó el numerador. Bueno, daba 0 entre 0, se factoriza el numerador. Mírenlo ahí, es una diferencia de cuadrado. Esta es la formulita de la diferencia de cuadrado. Y ahí cancelan los factores que son iguales. Cancelan esos dos, queda e a la x más 1. Se sustituye por e a la 0 ahí. E a la 0 más 1. Toda cantidad le va a dar a 0. Aquí es igual a 1. 1 más 1, 2. Ahora hay casos en que no es posible aplicar esas. Sin embargo, no todas las formas indeterminadas pueden ser evaluadas por la manipulación algebraica. Esto a menudo es verdad cuando las funciones algebraicas y trascendentales están mezcladas. O sea, usted tiene una función trascendental que es e a la 2x y una algebraica que es x. ¿Ven? Ahí entonces no podemos cancelar los factores. Entonces produce la forma 0 entre 0, volviendo a escribir la expresión para obtener e a la 2x sobre x menos, o sea, ahí lo que se hizo fue que se aplicó distributiva de la división con relación a la resta. Eso es como que usted tenga 4 menos 3 dividido 5. ¿Qué usted puede hacer? Bueno, 4 entre 5 menos 3 sobre 5. Eso fue lo que hicieron ahí. Entonces, como quiera, está quedando e a la 0. Aquí está quedando e a la 0 entre 0 menos 1 entre 0. Entonces, aquí e a la 0 vale 1. E a la 0 vale 1. Aquí queda menos 1 sobre 0. Y un número entre 0 es infinito. O sea, que queda infinito menos infinito. Otra forma indeterminada. Obviamente se podría usar la tecnología. Se le dan valores por la izquierda, por la derecha y por la izquierda del 0. Y se van aproximando hacia un mismo valor, que en ese caso se visualiza que es el 2. Se está aproximando a 2. Miren, 1.980, 1.998 y así sucesivamente. Entonces, para ese tipo de límites donde no es posible la manipulación algebraica, utilizamos la regla del L'Hospital. Esa regla del L'Hospital, para encontrar el límite ilustrado en la figura 8.14, se puede usar el teorema
llamado la regla de L'Hospital. Este teorema establece que bajo ciertas condiciones el límite del cociente es determinado por el límite del cociente de las derivadas. O sea, que usted ahí, el límite cuando x tiende a 0 de f' de x, de f de x, de f de x entre g de x, si tiene las formas indeterminadas, 0 sobre 0 o infinito entre infinito, pues usted puede buscar la derivada, puede resolver utilizando las derivadas del el cociente de las derivadas. Determinar el límite del cociente de la derivada, o sea, el límite cuando x tiende a 0 de f' de x entre g' de x. Bueno, para demostrar la regla de L'Hospital se utiliza el teorema general del valor medio. Ahí tienen el teorema. Entonces la regla de L'Hospital es esta que está aquí. Ese cuadrito que ustedes tienen ahí. ¿Ustedes ven? La regla de L'Hospital ahí. La regla de L'Hospital, si f y g son funciones que son derivables en un intervalo abierto a, b, que contiene a c, excepto posiblemente en el propio c, asumir que g' de x es diferente de 0 para todo x en a, b, excepto posiblemente en el propio c. Si el límite de f de x entre g de x cuando x tiende a c produce la forma indeterminada 0 entre 0, entonces usted puede calcular el cociente de las derivadas, la derivada del numerador y la derivada del denominador. No hay que aplicar la regla del cociente ahí. Ok, ahí no tiene que aplicar la regla del cociente. Este resultado también aplica si el límite de f de x entre d de x cuando x tiende a c produce cualquiera de las formas indeterminadas e infinito entre infinito. Esa es la regla de L'Hospital. Saqué hay quienes en ocasiones usan incorrectamente la regla de L'Hospital aplicando la regla del cociente. O sea, no es la derivada del cociente que van a aplicar ahí, sino que derivada del numerador y la derivada del denominador. No hay que aplicar la regla del cociente. Asegúrese de que la regla involucra f' de x, g' de x, no la derivada del cociente. Entonces, viene la batería de ejercicio. Ustedes ven ese ejercicio ahí. Ahí usted tiene. Lo primero que usted va a hacer es un límite. Es sustituir. Vamos a ver la sustitución. Bueno, ya sabemos que ese va a dar 0 entre 0, porque ese es el que estaba al principio, que estábamos explicando. Ese va a dar 0 entre 0. E a la 0 menos 1 entre 0. 0 sobre 0. ¿Estamos claros? Entonces, aplicando la regla de L'Hospital. Aplicando L'Hospital. La regla me dice, bueno, derive el límite cuando x tiende a 0 de esa expresión. ¿Cuál es la derivada de eso ahí? La derivada de a la x, la derivada con respecto de x de e a la u es ella misma por la derivada del exponente. ¿Ven? Entonces la derivada iba a ser ella misma por la derivada del exponente. La derivada de 2x, ¿cuál es? 2. La derivada de una variable x, ¿a qué igual? 1. Fíjense que ahora ya quedó mejor, ya está, ahí no hay problema. Límite cuando x tiende a 0 de 2e a la 2x.
Y eso va a ser igual a quién? A 2e. Aquí sería 2 por 0, ¿verdad? O sea que eso va a quedar 2 por 1, que es igual a... Ahí aplicamos la regla del L'Hospital. Fíjense que ese no se podía hacer por factorización. Entonces ahí te detiene, miren. Está bien. Entonces, ahí tenemos, miren ahí el resultado 2. Miren esta forma indeterminada, infinito entre infinito. Miren, el logaritmo natural de infinito entre infinito, ¿qué da eso? Eso da infinito, forma indeterminada. Entonces, aplicando regla, aplicando el L'Hospital. ¿Qué yo voy a decir? Límite cuando x tiende a infinito. ¿Cuál es la derivada de x? Y la derivada del logaritmo natural de x. ¿Recuerdan de esa? Eso es 1 entre x. 1 entre x. Por lo tanto, quedó límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x. ¿Y a qué va a ser igual eso? A 1 entre infinito. Pero pónganlo por ahí. Un número entre 0 es infinito y un número entre infinito es 0. Por lo tanto, un número entre infinito es igual a 0. Y ahí está resuelto eso. El límite da 0. A ver aquí en el libro, ¿qué hicieron? ¿Ven? Derivaron. Derivada del numerador, derivada del denominador, y ahí se volaron un paso. Ahí, acuérdense que esto es 1 entre x, y abajo va 1. Luego esa x viene para acá multiplicando, y por eso que queda aquí 1 entre x. Un número entre infinito, 0. Ese era el ejemplo número 2. Vamos a ver el ejemplo 3 aquí, a ver. El ejemplo 3. Aplicar la regla del L'Hospital más de una vez. Control 1. ¿Qué sucede? Lo primero que hay que hacer es sustituir, a ver, ¿qué da eso? Infinito al cuadrado. E a la menos infinito. Entonces, aquí yo tengo infinito. Y aquí en el denominador, ¿qué está dando eso? Yo tengo en menos infinito. ¿Estamos claros? E menos infinito, o sea que sería E menos infinito. Sí, pero que arriba, como está el cuadrado, positivo. Y aquí menos por menos da E a la infinito, entonces sería infinito. 2.718 a la infinito da infinito. Por lo tanto, tengo la forma determinada de infinito entre infinito y puedo aplicar el L'Hospital.
¿Y qué decimos? Bueno, el límite cuando x tiende a infinito, a menos infinito. Entonces, ¿cuál es la derivada? La derivada de x al cuadrado es 2x. La derivada de e a la menos x es ella misma por la derivada del exponente. La derivada de menos x, ¿cuál es? Negativo 1. O sea que quedó límite cuando x tiende a infinito, negativo, quedó 2x entre menos e a la menos x. Si usted hace lo que hicimos ahorita, va a dar 2 por infinito negativo entre menos e a la menos infinito. ¿Qué le va a quedar al final? Infinito entre infinito otra vez. Aplicar otra vez. Aplicar L'Hopital. Si aplica L'Hopital ahí sería límite cuando x tiende a infinito negativo. Entonces la derivada de 2x ahora. 2. Esta derivada es ella misma, ¿no es la? Aquí teníamos un menos 1, ¿no es la? Un menos 1 por la derivada de quién, del exponente, que es menos 1. Por lo tanto quedó límite cuando x tiende a negativo infinito de 2 menos por menos es más y queda e a la menos x. Hacemos la sustitución 2 entre e a la menos infinito. ¿Qué está quedando? Menos por menos, más 2 entre infinito igual a 0. Déjame ver en el libro. ¿Qué hicieron en el libro? Miren ahí. Además de las formas 0 entre 0, infinito entre infinito, hay otras formas indeterminadas. 0 por infinito, 1 al infinito, infinito a la 0, 0 a la 0, infinito menos infinito. Por ejemplo, considere los 4 límites siguientes. Está claro que la forma 0 por infinito es indeterminada en el sentido que no determina el valor del límite e incluso la existencia. Los ejemplos siguientes indican métodos para evaluar estas formas. Básicamente se intenta convertir cada una de esas formas, 0 por infinito, 1 al infinito, infinito a la 0, 0 a la 0, infinito menos infinito, hay que convertirla a la forma 0 entre 0 o infinito entre infinito para poder aplicar la regla de L'Hopital. O sea, usted puede aplicar la regla de L'Hopital, tiene que tener la forma 0 entre 0 o infinito entre infinito. Entonces, Ok.
Entonces ahora nos quedamos. ¿Cuál es la forma que sigue? La forma producto indeterminado, 0 por infinito. Entonces, mira, ahora vamos a ver las productos indeterminados, 0 por infinito. Imagínense usted, 0 por un lado y infinito por el otro lado. ¿Quién gana? ¿Quién gana la lucha ahí? Entonces, esas formas indeterminadas, 0 por infinito, la vamos a transformar. Hay que transformarla, acuérdense, a 0 entre 0 o infinito para poder aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, ¿cómo usted hace eso? Mire, si usted tiene si la F por la G, 0 por infinito, entonces usted lo que hace es que la F la pasa dividiendo al denominador. Fíjense que ahí se quedó la G en el numerador y quedó en el numerador 1, en el denominador 1 dividido la F. Entonces, por ejemplo, aquí en este límite, vamos a ver, sería E a la menos infinito, ¿verdad? Por la raíz de infinito. ¿Qué sucede? E a la menos infinito, E a la menos infinito es igual a 1 sobre E a la infinito positivo. Ahí aplicamos la ley del exponente negativo. Lo que tiene exponente negativo en el numerador pasa al denominador con exponente positivo. Entonces aquí tenemos 1 sobre E a la infinito es infinito. Y 1 por infinito, ¿cuánto da? 0. Entonces, ¿qué yo tengo aquí? Y la raíz de infinito es infinito, o sea que sería 0 por infinito. Entonces, para transformarla a 0 entre 0, debemos realizar esto. Si tenemos f por g, expresamos como sigue. Límite cuando la x tiende a infinito. Dejamos a raíz de x en el numerador. Y al denominador, ¿quién va? 1 entre ¿quién? Entre e a la menos x. ¿Estamos claros hasta ahí? Hicimos lo que aquí, esto aquí, para poder transformar a una de estas formas. Entonces, eso va a ser igual a que al límite, cuando x tiende a infinito, raíz de x. Entonces, aquí yo tengo e a la menos infinito en el denominador del denominador. Eso, aplicando la ley de los exponentes negativos, eso sube al numerador. Y quedaría así, e a la x solo empleo, simplemente. Ya no negativo, sino positivo. Esas son las leyes de los signos, de los exponentes negativos. Si usted tiene 1 sobre a a la menos n, eso es igual a la n. A la n. ¿Ven? Ya aquí, ¿cómo me quedó aquí? Raíz de infinito, e a la infinito. Bueno, aquí en el numerador es infinito. La e, ustedes saben que la e, ¿a qué igual la e? A 2.718. Si usted eleva eso a infinito, imagínese usted, se fue al infinito. Aquí ya yo la tengo, infinito entre infinito, y podemos aplicar el L'Hopital. Entonces decimos ahora el límite cuando x tiende a infinito. Lo que hay que derivar ahora es la del denominador. Está muy fácil. La derivada de e a la x es ella misma. Y la derivada de raíz de x, ¿quién se acuerda de esa? 1 sobre 2 raíz de x. Esa es la derivada. Esa es la derivada. Para usted hacer esa derivadita, hace lo siguiente. Dice, y es igual a raíz de x. Se pone x a la 1 medio. ¿De dónde viene? Aquí hay un 2 que no se marca, aquí hay un 1, tampoco que se marca. Se deriva, cálculo 1, el exponente baja, x, al exponente se le resta 1, 1 medio menos 1, queda 1 medio de x, 1 medio menos 1 es negativo 1 medio.
Entonces, como tiene exponente negativo en el numerador, pasa al denominador. 2x un medio. El 1 queda arriba. ¿Estamos claros? Ahora, ese x un medio, ¿quién es? La raíz de x. Por lo tanto, queda 1 sobre 2 raíz cuadrada. ¿Ven? De ahí es que yo saco ese 1 entre 2 raíz de x. Y entonces, ¿qué quedó aquí ahora? Quedó lo siguiente, quedó límite. Cuando x tiende a infinito, el 1, eso viene multiplicando aquí. Acuérdense, por ejemplo, si usted tiene una fracción 3/4 dividido 5, ¿qué usted hace? Bueno, ese 4 viene para acá y queda 3 sobre 20. Entonces lo mismo vamos a hacer con esto que viene para acá. Yo lo voy a poner adelante y voy a decir 2 raíz de x e a la x. Entonces, ¿qué está dando eso? 1 entre 2 la raíz de infinito por e a la infinito. ¿Y cuánto ustedes creen que está dando en el denominador? Infinito por infinito. Infinito por infinito de infinito. Y un número entre infinito, ¿qué quedamos ahorita? ¿Ven qué fácil es? Así es que se van a resolver esos límites. Seguimos entonces ahora. Vamos a ver otras formas indeterminadas. Otras formas indeterminadas. Las otras formas indeterminadas son 0 a la 0, infinito a la 0 y 1 a la infinito. Cada uno de estos tres casos puede ser tratado ya sea tomando logaritmo natural en ambos lados. Se toma logaritmo natural, por ejemplo aquí, logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de f de x elevado a la g de x. Esos límites, como decía aquí en el libro, miren aquí, las formas indeterminadas provienen de los límites de funciones que tienen como base variable y exponente variable. O sea, tanto la base como el exponente son variables. Miren aquí en el ejemplo 5 que vamos a realizar, la base es variable, porque aquí hay una variable x, y el exponente, ¿cómo es? Variable. Entonces, para esos casos, se aplica el logaritmo en ambos lados, y luego se aplica una propiedad de los logaritmos que es la de la potencia. El exponente baja aquí adelante y se pone g de x, logaritmo natural de f de x. Y de este lado, logaritmo de y. ¿Qué es lo que ustedes tienen ahí? ¿Ustedes ven? ¿De dónde que sale que g de x va adelante aquí, logaritmo? Es que se aplica una propiedad de los logaritmos. Aquí este exponente viene aquí. Entonces, o expresando en forma exponencial. Pero esa no. Recuerde que ambos métodos fueron utilizados para derivar, utilizados en la derivada de esta función, o sea, derivación logarítmica. Cualquiera de los métodos lleva el producto 0 por infinito. Ya usted sabe qué va a hacer cuando tenga productos de 0 por infinito. ¿Qué es lo que debe de hacer si tiene producto de 0 por infinito? Si tiene producto de 0 por infinito, la variable, la función f la pasa dividiendo al denominador 1 entre f. ¿Ven? Y ya ahí le va a quedar o infinito entre infinito o 0 sobre 0 para poder aplicar la regla de L-Hospital. Entonces, en este caso, vamos a resolver este. Ahí usted tiene eso ahí. Entonces, vamos a resolver. Lo primero que hacemos al resolver los límites es hacer la sustitución. O sea, que tenemos aquí 1 más 1 entre infinito.
elevado al infinito. Nosotros sabemos que 1 entre infinito, ¿a qué es igual 1 entre infinito? ¿Se acuerdan de ahorita? Un número entre infinito, 0. Es como que usted tenga 5 panes de agua para 1 millón de gente. Imagínense a cuánto le va a tocar a millón de gente. Eso es una división que va a tender a 0, señores, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo 1 más 0 elevado al infinito. ¿Y qué nos queda? La forma 1 elevado al infinito. Esa forma requiere que se aplique el logaritmo en ambos lados. Se iguala a y. Y es igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x a x. Aplicando logaritmo natural en ambos lados, decimos logaritmo de y es igual al límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de 1 más 1 sobre x elevado a x. Aplicamos la propiedad donde la variable, la función g de x pasa adelante, o sea que decimos ahí x por, no, ponemos límite cuando x tiende a infinito, ponemos aquí x logaritmo natural de 1 más 1 sobre x elevado a x. Aquí quedó logaritmo de y. Y entonces, ¿qué dice aquí? Cualquiera de los métodos nos lleva al producto indeterminado, 0 por infinito. ¿Estamos claros? Pero espérense. ¿Ya la x desapareció de aquí? Sí. Entonces, ¿a qué forma nos va a llevar esto? 0 por infinito. En este caso sería infinito por 0, porque yo voy a poner, la x vale ¿cuánto? Infinito, y aquí adentro va a quedar logaritmo natural. 1 entre infinito es 0, y queda logaritmo natural de 1. Y usted sabe que el logaritmo natural de 1 es 0. ¿Ven? Entonces, ¿qué usted debe de hacer? Lo que hicimos. Logaritmo de y igual al límite cuando x tiende a infinito. Entonces, esa es la función. Vamos a hacer, esta la vamos a dejar igual ahí. Logaritmo natural de 1 más 1 sobre x. 1 dividido ¿quién? Dividido x. Ya aquí sí me va a quedar, aquí va a quedar, vamos a verificar, logaritmo natural de 1 más 1 entre infinito. ¿Entre quién? Entre 1 sobre infinito. ¿Qué me quedó en el denominador? 0. 1 entre infinito es, y aquí va a quedar logaritmo de 1, que es 0. Entonces podemos aplicar el L'Hopital. Ustedes ven que fácil es esto. Está fácil. Entonces el L'Hopital, ¿qué me dice el L'Hopital? Bueno, el logaritmo natural de y es igual al límite cuando x tiende a infinito. Entonces lo que sí debemos es derivar ahora. Esa derivadita ahí, la derivada de 1 entre x, ¿qué da esa derivada? Miren ahí la derivada de 1 sobre x. Yo tengo y igual a 1 entre x, sabemos que eso es x a la menos 1, la derivada va a ser menos 1, x, menos 1 menos 1, menos 1, x a la menos 2, por lo tanto, esa derivada va a ser menos 1 sobre x al cuadrado. O sea que aquí va menos 1 sobre x al cuadrado. La otra derivada, y igual al logaritmo natural de 1 más 1 sobre x, pues esa derivada es 1 más 1 sobre x
por la derivada de esto en el numerador, que sería 0 menos 1 sobre x al cuadrado. Por lo tanto, aquí va, ¿qué está quedando? Y' va a ser igual, vamos a dejarlo así, menos 1 sobre x al cuadrado entre 1 más 1 sobre x, que eso es lo que va aquí. Ay, mi madre, vamos a ponerlo más chico. Para que aquí va menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué está quedando ahí? ¿Qué está quedando? Miren. Si usted tiene una fracción que tiene 3 quintos dividido 3, ese 3 se anula con ese 3 y queda 1 arriba y un 5 abajo. El 3 se va con el 3 y el 5 viene para acá multiplicando. ¿Estamos claros? O sea que aquí, menos 1 sobre x cuadrado, menos 1 sobre x cuadrado se fue y esta expresión viene y quedó límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x. Entonces aquí me está quedando, ¿qué está quedando aquí ahora? Vamos a hacer la sustitución. Decimos que el logaritmo natural de y es igual al límite cuando x tiende a infinito, ¿verdad? ¿De quién? De 1 entre 1 más 1 sobre x. Logaritmo de y va a ser igual. Ese límitico sería 1 más 1 entre infinito. Un número entre infinito, ¿cuánto vale? Eso vale 0, ¿verdad? ¿Qué está quedando? 1 entre 1. ¿Eh? ¿Con el rojo? Que no lo haga con el rojo. Está bien. Está nervioso por el uso del rojo. No, qué rojo. Mire, entonces, ya esto es una ecuación logarítmica para despejar la variable y, que es lo que nos interesa, porque nosotros dijimos que el y es el límite. Esto es una ecuación logarítmica, debemos aplicar exponencial en ambos lados. Exponencial e a la logaritmo de y es igual a e a la 1. Aquí eso es una propiedad donde se anula la exponencial y el logaritmo y queda simplemente la variable y. Y es igual a e a la 1. O simplemente e. Y esa es la definición de e, del número de Euler. ¿Ok? Ahí quedamos en esa partecita. Bueno, seguimos entonces analizando la otra forma indeterminada. 0 a la 0. Vemos aquí que sería aquí seno de 0 elevado a la 0. Cuando usted le den la calculadora, el seno de 0, calculadora, 0, función trigonométrica seno, ¿qué le da? Da 0. Por lo tanto, está dando 0 a la 0. A estas formas siempre hay que aplicarle lo de ahorita. Debemos decir que y es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Tenemos aquí entonces seno de x elevado a x. Aplicamos logaritmo natural en ambos lados. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Logaritmo natural de seno de x
elevado a x. Aquí aplicamos la propiedad de los logaritmos, que es donde el exponente baja. Esa propiedad es esta: el logaritmo natural de a a la n es n logaritmo natural de a. Por lo tanto, tenemos logaritmo natural de y, límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, quedaría aquí x logaritmo natural del seno de x. Esta forma ahora quedó 0 por el logaritmo natural. Sabemos que el seno de 0 es 0. 0 por la derecha, 0. Y aquí el logaritmo natural de 0, eso es indeterminado, sería 0 por infinito. Y sabemos que debemos de hacer un cambio aquí para transformarla, el límite, a una forma en que se le puede aplicar la regla de L'Hospital, que sería dejar la función logaritmo natural del seno de x dividido, entonces ponemos 1 entre esa x. Y aquí tenemos, sabemos que aquí en el va a dar infinito, ya lo comprobamos aquí. Y aquí 1 entre 0, 1 entre 0, ¿sabe? 1 entre 0 va a dar infinito sobre infinito, y podemos aplicar L'Hospital. Entonces, esa reglita de L'Hospital, decimos logaritmo natural de y es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Debemos de efectuar la derivada. Ya nosotros hicimos la derivada de 1 sobre x ahorita, ¿se acuerdan? ¿Qué hicimos? Y nos dio ¿cuánto? Menos 1 sobre x al cuadrado. Nosotros la hicimos aquí, mirenla ahí. Mirenla aquí arriba donde la hicimos, ¿ven? Entonces, hay que derivar el numerador. ¿Cuál es la derivada del numerador ahí? ¿Se acuerdan de derivar el logaritmo? Se pone seno de x aquí y se deriva el seno de x aquí arriba. La derivada del seno, ¿cuál es? Coseno de x. Entonces, eso ahí está quedando ahora. ¿Qué está quedando? Bueno, ya yo tengo aquí. Aquí tendría 1 entre infinito. Y aquí el coseno de 0 es 1. El coseno de... El coseno de 0 es 1. Y el seno de 0 es 0. Va a quedar 1 entre 0, que es infinito. Y aquí 1 entre 0 también, que es infinito. O sea que lo que está quedando es coseno de 0 sobre el seno de 0 entre 1 entre 0 al cuadrado. El coseno de 0 es 1, eso vale 1. 1. Y aquí vale 0, sería 1 entre 0. 1 entre 0 entre menos 1 entre 0. Y sigue quedando infinito entre infinito. Entonces hay que volver a aplicar la regla de L'Hospital o hacer algún arreglo aquí. Vamos a ver. Entonces seguimos aquí, vemos que debemos de otra vez aplicar la regla de L'Hospital. Lo que vamos a hacer es organizar un poquito esto. Sabemos que el coseno de x sobre el seno de x es
cotangente de X. Y entonces aplicamos la identidad que dice que la cotangente de X es 1 sobre tangente de X. O sea que me va a quedar aquí límite cuando X tiende a 0 por la derecha de tangente en el denominador. Tangente de X en el denominador porque la cotangente de X es 1 sobre tangente de X. Por eso aparece aquí en el denominador. Y esta X al cuadrado sube al numerador. O sea que quedaría menos X al cuadrado. El menos pudo haberse quedado aquí también. Entonces aquí aplicamos el L'Hospital. Aquí tenemos la forma. La tangente de 0, ¿qué va a dar, señores? Chequen a ver. Ya aquí también se puede verificar, para poder aplicar la regla del L'Hospital, 0 al cuadrado entre la tangente de 0. Si usted calcula eso va a dar 0 en el numerador y 0 en el denominador. Y hay que aplicar L'Hospital. Hay que aplicar L'Hospital ahí. Entonces eso va a ser igual. Límite cuando X tiende a 0. ¿Cuánto le dio la tangente de 0? 0. Entonces derivando aquí, ¿cuál es la derivada de X al cuadrado? La derivada de X al cuadrado es 2X y la derivada de la tangente es negativo. La derivada de la tangente sabemos que es la secante cuadrado de X. Procedemos a sustituir, que eso me quedaría como 2 por 0. Y sabemos que la secante cuadrado, ¿a qué igual la secante cuadrado? Es igual a 1 sobre coseno al cuadrado de 0. Por lo tanto, en el numerador está quedando 0. Y aquí es el coseno de 0 al cuadrado, va a dar 1. Por lo tanto, va a quedar menos 1 dividido 1. Y eso es igual a 0 entre menos 1 igual a 0. Ese límite da 0. No hemos terminado. No hemos terminado. ¿Por qué? Porque aquí queda logaritmo natural de Y es igual a 0. Y debemos de resolver la ecuación logarítmica. ¿Cómo la resolvemos? E a la logaritmo de Y es igual a E a la 0. Cancelamos aquí y queda Y es igual a E a la 0 es 1. Toda cantidad elevada a la 0 es 1. Toda cantidad elevada a la 0 distinto de 0 es 1. Y ahí está resuelto ese límite. Ok, entonces vamos a analizar aquí la forma indeterminada, infinito menos infinito. Al evaluar este límite, vemos que aquí la sustitución aquí sería 1 entre logaritmo natural de 1 menos 1 entre 1 menos 1. Entonces aquí tenemos el logaritmo natural de 1, eso es 1 entre 0, y menos 1 entre 0 aquí, por lo tanto tenemos, y le ponen 1 por la derecha ahí. 1 por la derecha es 1.0001, ¿sí? ¿Ven? Por lo tanto aquí va a dar 0, va a tender a 0 eso ahí. Entonces va a quedar infinito menos infinito. Ya que la sustitución directa de la forma indeterminada da la forma indeterminada, intente volver a escribir la expresión para producir una forma a la que se pueda aplicar la regla del L'Hospital, que sabemos que o es 0 sobre 0 o debe de ser infinito entre infinito. Entonces, en este caso se puede combinar las dos fracciones para obtener. ¿Qué fue lo que ellos hicieron ahí? Miren, ustedes saben que para ustedes sumar fracciones, 4 tercios menos 2 quintos, ¿qué es lo que usted hace? Usted dice 3 por 5 son 15. Entonces viene, multiplican en cruz, 4 por 5
menos 3 por 2. 3 por 2. Bueno, pues entonces aquí tenemos 20 menos 6 sobre 15. Entonces aquí ellos multiplicaron, fíjense, el logaritmo natural de x se multiplicó por el factor x menos 1. Ellos lo organizaron de forma que x menos 1 esté primero y el logaritmo natural de x después. Luego hicieron el producto en cruz. ¿Cuál es el producto en cruz? 1 multiplicado por x menos 1. Mírenlo ahí donde está. Parece que aparece x menos 1 ahí. Ese x menos 1 fue que se multiplicó. X menos 1 por 1. Ese menos, mírenlo ahí, menos. Ahora sería logaritmo natural de x por 1. Lo que hicimos aquí era 3 por 2. Aquí el logaritmo natural de x por 1. Por eso aparece el n de x. Ahora, como la sustitución directa produce la forma 0 entre 0, o sea, usted debe de verificar de que eso da 0 entre 0. Da 0 entre 0 la forma. Ahora, multiplicación directa produce la forma determinada 0 entre 0. Vamos a ver si eso es así. Claro. Miren, aquí sería 1 menos 1. 1 menos 1, ¿verdad? Menos el logaritmo natural de 1. ¿Entre quién? Entre 1 menos 1, logaritmo natural de 1. O sea que aquí ya 1 menos 1 ya es 0. Menos el logaritmo natural de 1 también es 0. 1 menos 1, 0. Y el logaritmo natural de 1 es 0. Por lo tanto queda 0 entre 0. Se aplica la regla del L'Hospital. Se deriva este numerador. La derivada de 1, ¿cuánto es? La derivada de x es 1. La derivada de 1 es 0. Y la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Aquí en el denominador tenemos un producto. La primera por la derivada de la segunda, que es 1 entre x, más la segunda, que es el logaritmo de x, por la derivada de la primera. La derivada de esto es 0 y la derivada de x es 1. Por lo tanto queda 1 el n de x. Luego aquí, bueno, aquí ellos hicieron una operación. La operación que ellos hicieron aquí fue esta. Mira, y aquí hay un 1 menos 1 sobre x, parten por 1 aquí. El denominador queda igual. X menos 1 por 1 sobre x más el logaritmo neperiano de x. Aquí se hacen estas operaciones. 1 por x da x aquí. Multiplican en cruz. 1 por x es x. Menos 1 por 1, 1. Aquí 1 por x va a quedar, se cancela esa x con esa x, queda 1. 1. Y esa x con este 1 queda menos 1 sobre x. Más x logaritmo neperiano de x. Acuérdense que ahora esto viene multiplicando aquí al denominador y queda x menos 1. ¿Qué va a quedar? Queda x menos 1 solo en el numerador. Y esa x empieza a multiplicar a todos. Lo que pasa es que no me conviene multiplicarla ahora. ¿Y de dónde yo puse esa x ahí? Esa x no va ahí. Porque era el n de x. Esa x va a multiplicarlo a todo. ¿Y qué va a quedar? X por 1 da x. Esa x con esta x se cancela y queda menos 1. Más el logaritmo natural de x va a estar multiplicado por esa x. Ahí miren ahí donde quedó todo, ¿verdad? Este límite también tiene la forma 0 entre 0. Para poder aplicar el L'Hospital, para poder aplicar la regla del L'Hospital de nuevo, para obtener, se deriva eso ahí. Este límite es el original, pero ya estamos trabajando con el cociente, el límite del cociente de la derivada. La derivada de x más 1, ¿cuánto es? 1.
La derivada de esa x, ¿cuánto es? 1. La derivada de menos 1, 0, no aparece. Aquí hay un ¿qué? Un producto. ¿Qué dice la regla del producto? La primera, mírenla ahí, por la derivada del logaritmo de x, que es 1 entre x, más la segunda, que es el logaritmo natural de x, por la derivada de x, que es 1, que no aparece aquí. Ya ahí sí, al sustituir, tenemos el 1 arriba en el numerador, y aquí en el denominador, ¿qué tenemos? 1 más 1, 1 por 1 sobre 1 más el logaritmo neperiano de 1. Y ahí tenemos entonces que eso es 1, 1 más, todo esto aquí va a dar 1, más el logaritmo de 1 es 0. 1 más 1, 2. ¿Ven? Y ahí quedó resumido un poco en la parte de los límites, la regla del Hospital. Nos veremos en un siguiente encuentro donde explicaremos las integrales impropias.